Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, espero haber solo el tema de la audición, que se escuche un poquito mejor. Sigo sin micro, así que nada, al que le guste el libro, pues cuando acabemos, si me regala para un cafecito, iremos recaudando dinerito para poder comprar un libro. Vamos a ir con el capítulo 1 de este libro que estoy leyendo, de Flores en la Tormenta, de esta señora que se llama Laura, en inglés sería Kinsale o algo así, y yo diría Laura Kinsale, eh, en español puro y duro. Así que vamos a leer el primer capítulo y a ver qué tal, a ver si os gusta. Capítulo 1. Sigo sin entenderlo. Está claro que jamás lo llegaré a comprender. ¿Cómo es posible que alguien como tú, papá, espere recibir la debida consideración de una persona de su Arquimedea? Tim se detuvo buscando el término adecuado. ¿De su calaña? ¿Tendrías la amabilidad de servirme una taza de té, Maddie?, le rogó su padre con aquel tono de voz tan apacible que no daba pie a que nadie iniciase una discusión en serio. Para empezar, es duque, dijo ella por encima del hombro, cuando atravesaba el comedor en busca de Geraldine, ya que la campana del salón no funcionaba. El tiempo que le llevó a encontrar a la doncella, ver cómo cogía el agua y la ponía a hervir, y volver al salón no fue suficiente para que olvidase sus argumentos. Es imposible que un duque se tome en serio asuntos de esta naturaleza. Tienes el 2 junto a la mano derecha, papá. Como ha dejado bien claro el hecho de que durante la semana pasada no haya preparado su integración. No deberías impacientarte, Maddie. Estas cosas hay que hacerlas con muchísimo cuidado. Se está tomando su tiempo, y lo admiro por ello. Su padre buscó con los dedos el trozo de madera tallada en forma de 2 y lo colocó en el lugar correspondiente para que fuese de exponente de ese. No se toma su tiempo, le trae sin cuidado. Sale de juergas sin parar y se dedica a los placeres mundanos. No tiene ninguna consideración ni por tu reputación ni por la suya propia. Su padre sonrió y miró al frente mientras buscaba un signo de multiplicar, y lo añadía a la secuencia de letras y números de madera que había colocado sobre el tapete de paño rojo. Con los dedos recorría los bloques hasta reconocerlos por el tacto. ¿Estás segura de lo de los placeres mundanos, Maddie? No hay más que leer la prensa. No ha habido en toda esta primavera ni un solo acontecimiento social que no haya contado con su presencia. Y la presentación de vuestro tratado matemático conjunto anunciada para el tercer día por la tarde, tendré que ser yo quien se encargue de cancelarla, ya lo sé, porque a él ni se le ocurriría. El presidente Milner se ofenderá muchísimo, y con toda la razón, porque ¿quién sustituirá a Yerba-Lux en el estrado? Tú te encargarás de escribir las ecuaciones en el encerado, y yo estaré allí para responder a las preguntas. Siempre que el amigo Milner lo permita, dijo Maddie con amargura. Dirá que es de lo más irregular. Nadie se molestará. Tú nos deleitas con tu presencia todos los meses, Maddie. Has sido siempre bien recibida. El propio amigo Milner me dijo una vez que el rostro de una dama alegra enormemente los salones de las reuniones. Pues claro que asisto a las reuniones. ¿Cómo iba a dejarte solo? Levantó la vista al entrar la criada con la bandeja. Geraldine dejó el servicio de té sobre la mesa, y Maddie le sirvió una taza a su padre. Tomó su mano y la guió con suavidad hasta el platillo y el asa. Tenía los dedos pálidos y suaves, tras tantos años de trabajo en casa, y un rostro en el que, pese a la edad, todavía no se veían arrugas. Siempre lo había rodeado un aire de abstracción, incluso antes de perder la vista. La verdad sea dicha, sus hábitos apenas se habían alterado tras la enfermedad que años atrás lo había dejado ciego, excepto por el hecho de que ahora se apoyaba en el brazo de Maddie cuando salía a dar su paseo diario, o acudía a las reuniones mensuales de la Sociedad Analítica y hacía uso de las piezas de madera y del dictado para las cuestiones matemáticas, en lugar de escribir con su propia pluma. ¿Irás hoy a casa del duque para que te entregue los diferenciales?, preguntó. Maddie hizo una mueca de disgusto, sin esforzarse por disimularla, ya que Geraldine se había marchado. Sí, papá, contestó, tratando de que su voz no revelase la irritación que sentía. Iré de nuevo a casa del duque. Cuando Christian despertó, lo primero que le vino a la mente fue la ecuación pendiente. Apartó de un manotazo las sábanas, expulsó de la cama casi débil y agitó con fuerza la mano.
en un intento de librarse de las agujetas que sentía tras haber dormido sobre ella. Los perros lloriquearon junto a la puerta y los dejó salir. Aquella insensibilidad incómoda en los dedos tardaba en desaparecer. Apretó el puño mientras se servía el chocolate y con el batín puesto se sentó a hojear las páginas en las que estaban escritas las ecuaciones de Timms y las suyas propias. Era fácil distinguirlas. Las de Timms estaban escritas con letra pequeña y refinada, cuyo tamaño era apenas un tercio del de aquellos garabatos torcidos que hacía Christian. Desde la primera vez que pisó un aula, Christian se había rebelado ante la insistencia de los profesores para que escribiese en letra cursiva con la mano derecha. Y lo hacía con la izquierda, aguantando en silencio y lleno de resentimiento los golpes que recibía con regularidad en la palma de la mano causante de la ofensa. Pero todavía se sentía incómodo cuando tenía que escribir en presencia de otros. Esa mañana la escritura de Timms se veía tan diminuta que resultaba incluso difícil de leer. Los signos parecían flotar sobre el papel, y a Christian le produjo dolor de cabeza tratar de enfocar la vista en ellos. Era obvio que sufría los efectos del brandy que había consumido la noche anterior. Cogió una pluma preparada para su secretario, para que tuviese el ángulo exacto que requería la postura torpe y retorcida de la mano de Christian, y empezó a trabajar, haciendo caso omiso de lo que ya estaba escrito. No resultaba difícil abstraerse en aquel mundo luminoso y sereno, formado por funciones y distancias hiperbólicas. Los símbolos sobre la página podían parecer torcidos y temblorosos, pero en su mente las ecuaciones eran una melodía ininterrumpida. Tras parpadear apretó los músculos del rostro, tratando de librarse de aquel dolor que parecía haberse instalado en el ojo derecho, y continuó escribiendo. Cuando por fin hubo acabado de calcular el último diferencial y pensó en llamar a Calvin para que le llevase la bandeja del desayuno, tuvo la impresión de que despertaba de un trance al levantar la vista y reconocer su propio dormitorio. Las columnas de estilo palladiano que flanqueaban el lecho, el friso de escayola, los paneles de madera y el papel con dibujos azules de la pared, elegido por alguna dama cuyo nombre era incapaz de recordar ahora. Pensar en damas, sin embargo, le trajo agradable recuerdo de Eddie a la mente, y Christian ordenó a Calvin que se asegurase de que la joven recibía una orquídea antes de la hora del té. «Como usted ordene, excelencia», dijo el mayordomo con una ligera inclinación. «El señor Durham y el coronel Fane se encuentran abajo. Llevan algún tiempo esperando para hablar con usted. ¿Quiere que les diga que su excelencia no se encuentra en casa esta tarde?» «¿Es que doy la impresión de no estar en casa?» Estiró las piernas, se reclinó en la butaca y cruzó los tobillos mientras miraba el reloj. «Por Dios, ya es la 1:30. ¿Cuánto tiempo llevan ahí abajo? Haz que suban. ¿A qué esperas? Hazlos subir». Christian no se molestó en acicalarse para recibir a Durham y a Fane. Eran viejos amigos, y además sencillos. Se frotó la cabeza para mitigar la opresión aguda y persistente que sentía, y por un momento se mantuvo recostado, con los ojos cerrados. «Por todos los diablos, ¿qué tenemos aquí? ¿Otra vez haciendo garabatos?» La voz perezosa de Durham sonó ligeramente sorprendida. «¿En un momento como este? Eres frío como el iceberg, no hay duda». Christian abrió los ojos para volver a cerrarlos de inmediato. «Que Dios nos ampare. Aquí llega la curia. Justo a tiempo. Pareces necesitar los últimos sacramentos, amigo mío». «¿Y estás seguro de saber administrarlos?», dijo Christian mientras abría un párpado. «Siempre podría repasarlos. Haría cualquier cosa por ti». Durham todavía era fiel al estilo de Brummel, tanto en la manera de hablar como en cuestiones de vestimentas. Pese a que hacía 11 años que Beau había huido a Francia para escapar de sus acreedores, la rubia cabellera y el gesto decidido eran el contrapunto voluntario a sus gráciles movimientos. La austeridad en el vestir era su única concesión a la vocación religiosa, y Christian su único benefactor. Sobre los duques de Cervaux recaía el privilegio de nombrar, entre otros, 29 cargos eclesiásticos, el título de por vida de Saint Matthews, provechoso puesto eclesiástico que Christian había considerado adecuado otorgar a su amigo. El favor era merecedor de la más completa gratitud si se tiene en cuenta, además, el hecho irónico de que Durham carecía por completo de los atributos y el carácter que normalmente se exigen a un pastor de la iglesia anglicana. Fane, seguido de los perros, entró a continuación,
y Devil se coló entre las botas del guardia real, resplandeciente con los encajes dorados y el uniforme escarlata de su regimiento, y que tras hacer girar una chistera con el dedo, la lanzó hacia Christian. «De parte de Sutherland». Christian la cogió y apartó las pezuñas de Devil de su regazo. «¿De qué diablos hablas? ¿Sutherland? Aseguran que anoche la dejaste a la puerta de su casa». «¿Quién asegura semejante cosa?» «Pues ¿quién iba a hacerlo?» Fane, con el ceño fruncido, se dejó caer en una butaca. «Sus malditos padrinos. ¿Quién sino?» Christian, pese al dolor de cabeza, no pudo evitar una sonrisa. «Vaya, ¿está de vuelta en la ciudad? Ya me ha retado en duelo». «Vete al infierno, chef. A nadie le hace la más mínima gracia», dijo Durham. «Sutherland tiene una puntería endiablada». Fane acarició la cabeza de Cassie y a continuación se quitó un pelo negro de la casaca roja. «Quiere que sea mañana por la mañana. Depende de ti, claro. Pensamos que fuera con pistolas, pero al tratarse de Sutherland, ¿podrías elegir los sables?» Christian cerró los ojos y volvió a abrirlos. El dolor de cabeza lo estaba ahogando. Ni siquiera podía pensar con claridad. «Qué mala suerte que te tropezases así con él en su propio vestíbulo», añadió Fane en tono lúgubre. «Juraría que él no tenía ni idea de lo tuyo con la Sutherland. No fue más que cuestión de mala suerte, de auténtica mala suerte. Uno pensaría que el muy imbécil quiere mantener el secreto, ¿o no? ¿Qué cree que va a conseguir matándote, si es que logra hacerlo? ¿Un largo viaje por Europa o que lo ahorquen si es lento en la huida? Te juro por Dios, chef, que yo mismo me encargaré de dar el chivatazo si te mata». Christian, con el ceño fruncido, miró inquieto a Fane. Pensó que aquello no era más que una broma muy estudiada para la que no estaba de humor. Pero nadie sonreía, y Fane tenía un aire decididamente serio y la mandíbula apretada. «¿Recibiste la visita de los padrinos de Sutherland esta mañana?» «A las 8 llegaron sus tarjetas», dijo Fane para después añadir con un movimiento de la mano. «Y a las 9 estaban en la escalera de mi casa de Albany. Está que echa espuma por la boca. Servó, sediento de sangre. ¿Dijeron que estuve en su casa? ¿No fue así?» Christian se miró los pies. Ahora que lo pensaba, no podía acordarse bien de la noche anterior. Dios, debía estar borracho como una cuba. Durham exhaló aire. «Por todos los diablos, Servo, ¿quieres decir que no lo recuerdas?» Christian hizo un ligero gesto negativo. No se sentía como si hubiese estado bebiendo. No recordaba haber empezado a beber. Tenía dolor de cabeza y la mano. Se sentía extraño, nada más. «Dios», dijo Durham, y se sentó en una butaca. «Menudo desaguisado». «No importa». Christian se apretó el puente de la nariz con los dedos. «Mañana. ¿Quiere que sea mañana?» «Mañana es demasiado pronto». «¿Entonces cuándo?» «Mañana por la tarde tengo que presentar un ensayo. Tendrá que ser el miércoles por la mañana». «¿Un ensayo?», repitió Fane como un eco. «¿Un ensayo matemático?» El coronel se quedó mirándolo. «Un ensayo, Fane», explicó Christian con paciencia, «compuesto por palabras que transmiten un mensaje de suma importancia. ¿No leéis nunca en el ejército?» «A veces», respondió Fane. «¿No sabes que Seth es un auténtico Newton?» Durham se reclinó y cruzó las piernas antes de añadir. «Aunque nadie lo diría a juzgar por su aspecto. ¿A qué no? Tienes una pinta horrorosa, Servo». «Y me siento igual», dijo Christian. Acarició el cuello de Devil con la mano izquierda y suspiró. «Al infierno con todo. Y para rematarlo, acaba de mandarle una orquídea a Edith». Aquel edificio de Belgrave Square, blanco, elegante y de reciente construcción, era una afrenta para Maddie. Todo lo relacionado con el duque de Servo le resultaba ofensivo. Al haber nacido y haberse criado en el seno de la sociedad de amigos, se suponía que Maddie debía preocuparle el estado de gracia de un hombre que despilfarraba la vida en bailes, apuestas y diversiones como hacía él. Pero la verdad sea dicha, a su divina luz interior no parecía interesarle lo más mínimo el estado espiritual del caballero. Más bien lo que sentía era un antagonismo muy mundano hacia él. En circunstancias normales, Maddie no le habría dedicado ni un pensamiento. Es más, ni siquiera habría oído hablar nunca del duque de Cherbourg, si éste, movido por quién sabe qué perversos motivos, no hubiese empezado a escribir cartas a la publicación que editaba la Sociedad Analítica de Londres,
y en consecuencia, llegado a ocupar un lugar tan importante como invisible en la casita que los Teams habitaban en Chelsea. Ella era la que se encargaba de leerle la revista a su padre sin dejarse ni una coma. Y, por supuesto, era asimismo la que se había encargado de contestar al dictado de su padre, la respuesta a la carta publicada del duque, en la que se interesaba por la monografía de su padre, titulada Solución a las ecuaciones de quinto grado. Eso había sucedido el primer mes del año. Ahora se encontraban casi en el sexto mes, con las jardineras de las ventanas rebosantes de guisantes de olor y de tulipanes tardíos, cuyo rojo escarlata contrastaba vivamente con el color claro de las fachadas. Y por hacía tiempo que Maddie se había convertido en visitante habitual de la casa de Belgrave Square. Y no es que hubiese visto alguna vez a Servo en persona, pues no había sido así ni una sola vez. Era evidente que el duque no iba a dignarse recibir a una mujer cuáquera de clase social humilde como ella, ni tampoco se dignaría acudir a las reuniones de la sociedad analítica. Tenía formas más aristocráticas y dudosas de pasar el tiempo. No. Arquimedea Timms se representaba en la puerta de su noble casa con una copia del último trabajo de su padre, que ella, con infinito cuidado y exactitud, había puesto por escrito. Tras entregarlo a Calvin, el mayordomo, éste la conducía a un rincón de la sala del desayuno, le ofrecía una taza de chocolate, se llevaba las propuestas tan trabajadas de su padre y la dejaba allí sentada. En alguna ocasión tuvo que aguardar hasta 3 horas y media a la espera de que el sirviente volviese con una nota y varias hojas cubiertas de trazos descuidados y exagerados. De hileras de ecuaciones escritas, como si los números y los signos tuviesen una finalidad estética y no matemática. Con frecuencia, todo lo que Calvin traía de vuelta era la promesa del duque de que la parte que a él le correspondía estaría lista al día siguiente. Y cuando ella regresaba al día siguiente, la promesa era para el otro, y para otro más, hasta conseguir que Maddie perdiese la paciencia con aquel hombre. A eso, por si fuera poco, había que añadir el nerviosismo callado, pero cada vez más intenso de su padre, por lo que él y Servo estaban a punto de lograr. Las matemáticas lo eran todo para su padre. La prueba irrefutable de un teorema era el objetivo de su vida, no por la fama que un descubrimiento de esa índole le proporcionaría, sino por amor a la ciencia. Para él, el duque era un milagro, un regalo portentoso para su vida, para la geometría y para el mundo en general. Lleno de emoción, esperaba aquellas respuestas impuntuales con una paciencia infinita. En realidad, Maddie tenía miedo de sentirse celosa. La forma de iluminarse el rostro de su padre cuando por fin ella volvía con una nueva serie de ecuaciones y axiomas de Servo, aquel rostro en un principio atónito, en el que a continuación se reflejaba el placer y hacía gestos de asentimiento, cuando se los leía en voz alta y él descubría una innovación concreta, unos cálculos que ponían de manifiesto un refinamiento único. No tenía derecho a regatearle esa felicidad, solo porque para ella todo aquello no fuese más que una serie infinita de símbolos, una especie de extraña lengua que uno sabe leer y pronunciar, pero no entiende. Había personas que nacían con ese don, y Maddie, pese a la ilusionada esperanza que su padre había expresado al ponerle aquel nombre en honor a Arquímedes, no se encontraba entre ellas. El duque de Servo, sí. No obstante, también era disoluto, irresponsable y despilfarrador, galante, jugador, mujeriego, mecenas de las artes mundanas, de pintores, músicos y novelistas. Y sin muchos tapujos, aparecía D.J. en la prensa sensacionalista, que con frecuencia se hacía eco de sus muchas proezas. Maddie había puesto todo su empeño en indagar en la vida de aquel hombre, y hablando en plata, había averiguado que era un libertino. Su padre no se habría inmutado ni aunque el hombre hubiese sido un pastor de vacas. Lo único que le importaba era el talento. Pero Servo era duque, algo que Maddie se vio obligada a recordar con mucha más frecuencia que su padre, para ser precisos, cada vez que se sentaba a esperar en aquel rincón, a merced de sus aristocráticos caprichos. Y ahora, pese a que hacía 2 meses que había accedido a ser coautor de aquel trabajo con su padre, e incluso había condescendido a ofrecerse para hacer la presentación preliminar en la reunión mensual de la Sociedad Analítica, al parecer, Servo se había olvidado por completo del asunto, y ni tan siquiera se molestaba en dar el último paso crucial y terminar los cálculos. Al menos ella esperaba que se hubiese olvidado,
porque su temor acuciante era que estuviese gastando a su padre una broma de mal gusto. Su peor pesadilla era que Servo apareciese en la sociedad analítica con algunos de sus indeseables amigos, quizá bajo los efectos de la bebida, en compañía de mujeres de mala reputación, para convertir a su padre y a los demás miembros de la sociedad en objeto de escarnio público. En realidad, no tenía razón alguna para imaginar que fuese a hacer algo semejante, pero en el mejor de los casos su padre iba a sentirse profundamente decepcionado y avergonzado ante sus amigos por la ausencia del duque, y todo por culpa de un aristócrata demasiado indolente para cumplir con sus compromisos, a no ser que se tratase de cuestiones libertinas. Para Servo aquello era un mero pasatiempo, para su padre la vida misma. Subió decidida a los escalones del pórtico de la blanca mansión, casi dispuesta a entregar, junto con la cortés y tímida nota de su padre, otra escrita por ella, que expresase con claridad sus sentimientos, pese a que jamás, ni en el silencio de su propia asamblea, había encontrado el atrevimiento necesario para ponerse en pie y hablar. Estaba segura de que no iba a sentirse atemorizada por el hecho de que fuese duque. No se inmutaría, si tenía que hablar con él, señal, a su modo de ver, de que sus motivos gozaban de la aprobación divina. Tenía la convicción de que, a tenor de las enseñanzas bíblicas referentes a la igualdad de los hombres, cualquier cosa que sirviese para abrir los ojos del duque ante sus propias iniquidades, de forma calmada y convincente, le haría un gran bien. Calvin, esbozando una sonrisa al invitarla a entrar, cogió una cartera plana de piel de una mesa del vestíbulo y se la acercó. Para ser entregada al señor Timms, por mediación de la señorita Arquimedea Timms, con los saludos de su excelencia, fueron sus palabras. El duque ha dado instrucciones para que le comunique al señor Timms que su excelencia asistirá mañana por la noche a la reunión de la Sociedad Analítica en compañía de Sir Charles Miner y que esperará con ansiedad el momento de hacer la presentación. Maddie tomó la cartera en sus manos. «Ah», dijo, «lo ha terminado». Calvin no mostró señal alguna de haber detectado su sorpresa. Se limitó a torcer ligeramente la cabeza con expectación hacia la sala del desayuno. «¿Desearía tomar un chocolate, señorita?» «¿Un chocolate?» Maddie con esfuerzo puso sus pensamientos en orden. No, por supuesto que no. No voy a quedarme. Tengo que entregarle esto a mi padre de inmediato». «Como guste, señorita». Aquel cumplimiento repentino e inesperado de su promesa que el irresponsable duque había hecho dejó a Maddie completamente desconcertada y en cierto modo más ofendida que satisfecha. ¡Qué hombre tan odioso! Ponerlo todo patas arriba, tener a todo el mundo pendiente de un hilo y creer que puede reordenarlo después por el simple hecho de confraternizar con el presidente Milner y acabar las diferencias en el último momento. «Te hablaré con claridad, amigo», dijo Maddie, con el tono severo que había preparado para dirigirse al propio duque. «Espero que Servo haya preparado a fondo el discurso. No queda tiempo para que mi padre le brinde su ayuda». Calvin le dirigió una mirada anodina. «Su excelencia no ha mencionado que tuviese previsto contar con la ayuda del señor Timms». Como siempre, puso mucho énfasis en el tratamiento, lo que Maddie interpretaba sin ninguna duda como la manera de mostrar su desaprobación ante el hecho de que ella utilizase el lenguaje sencillo para hablar de Servo y lo llamara directamente por el nombre de su ducado. A Maddie le importaba un bledo. Si hubiese sabido cuál era su apellido, habría ido todavía más lejos y lo habría utilizado, como haría cualquier cuáquero carente de artificios al hablar de otra persona. Permaneció inmóvil unos instantes mientras golpeaba el suelo con el pie sin hacer ruido. ¿Podría hablar con él? Lamento comunicarle que su excelencia no está en casa. El golpeteo de Maddie se intensificó. Claro, qué lástima. En ese caso, te ruego que le des las gracias de parte de mi padre. Tras esas palabras se puso el estuche bajo el brazo, se dio la vuelta y bajó los peldaños. Christian yacía en la cama con los ojos cubiertos por un paño empapado en un ungüento fétido. «Ha venido la señorita Arquimedea Timms, excelencia. Se ha llevado los papeles». «Muy bien». Silencio. «El médico no tardará ni un cuarto de hora en llegar», dijo Calvin. «Si me ordenase llamarlo, excelencia». «No necesito a ningún maldito matasano», respondió Christian tragando saliva. «Desaparecerá en un par de minutos». El mayordomo balbuceó unas palabras de asentimiento. La puerta emitió un chasquido al cerrarse tras él.
Christian se arrancó de un manotazo el paño con olor a moho y lo tiró al suelo. Se cubrió los ojos con el brazo y arqueó la cabeza hacia atrás, mientras se preguntaba si aquel maldito dolor de cabeza lo mataría antes de que Sutherland tuviese oportunidad de intentarlo.